Hola chicos, bienvenidos a su clase de español. Estamos en la semana número 8 y el tema de esta semana se titula Expresión de la lengua oral y escrita. Bienvenidos una vez más a su clase de español séptimo grado. Palabras homófonas. Las palabras homófonas son las que tienen similitud en el sonido, pero presentan diferente escritura y significado. Y es que si usted no tiene en claro el contexto y el escenario en que escucha una palabra homófona, puede confundirse, ya que su sonido es igual y la diferencia se presenta al momento de escribirla y el significado al que se le aplique. Tenemos el ejemplo de la palabra vidente. Pues vidente con B se refiere a una persona o animal que tiene solamente dos dientes. Ahí vemos a Bugs Bunny con sus dos dientes famosos. Y vidente con V se refiere a una persona que adivina el futuro, como una especie de hechicera o adivina. Ese es el otro significado de vidente con V. Entonces, si yo solo le digo, usted es vidente, y no hago la pronunciación adecuada entre vidente y vidente, usted puede interpretarlo a que le estoy diciendo adivino, o en caso de que tenga una dentadura perfecta, o puede decir me está diciendo que tengo los dientes grandes. Por eso es importante darle el sonido o pronunciación adecuada a las palabras. Palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen significado diferente. Si recordamos, las anteriores tenían una diferencia en escritura, aunque fuesen una letra o un acento. Pero en este tipo de palabras, las homógrafas se escriben exactamente igual. Entonces, ¿cómo vamos a saber a qué nos referimos? Pues por la situación, por el contexto y por el escenario en que se digan estas palabras. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la naturaleza y de animales vertebrados o mamíferos y yo digo alce, automáticamente usted va a saber que me estoy refiriendo a alce del animal de cuernos grandes y no a alce de levantar su mano o levantar un objeto pesado del verbo alzar. Y es aquí donde nosotros podemos hacer la diferencia entre las palabras homógrafas. El lenguaje culto. Este es utilizado por personas que poseen un alto conocimiento de la lengua y emplean todos sus recursos. Se manifiesta más claramente en la escritura y se encuentra sobre todo en textos literarios y científicos técnicos. Recuerden que ya habíamos visto el lenguaje técnico y científico. Ese es parte del lenguaje culto. En el lenguaje culto usted no puede hablar folclóricamente o no puede hablar de manera informal. No, ya que este lenguaje culto es utilizado en grandes obras literarias o en situaciones de extrema formalidad. En cambio, el lenguaje coloquial se emplea de forma natural en un contexto informal, familiar y distendido. Este lenguaje coloquial se utiliza entre familia, con los amigos, con personas de confianza.
coloquio es sinónimo de conversación. Entonces, cuando usted y yo entablamos una conversación amistosa, pues lo hacemos en lenguaje coloquial. En cambio, cuando estamos tratando una materia o una tarea o una exposición, ya cambiamos nuestro lenguaje coloquial a un lenguaje culto, que fue el que vimos anteriormente. Diccionario técnico. El diccionario técnico es una recopilación alfabetizada de los términos empleados en determinada disciplina científica o actividad profesional. En este diccionario técnico encontramos términos relacionados con cierta materia en específico. Por ejemplo, hay diccionarios técnicos científicos de medicina, de biología, de ingeniería y así sucesivamente, con terminología que está enmarcada en un área determinada de la ciencia. Símil o comparativo consiste en comparar un término real con uno imaginario. Se caracteriza por emplear las siguientes palabras: como, cual, parece, semejante, igual, entre otros. Es cuando se componen frases u oraciones relacionando algo real con algo que de repente es ficticio o que no se ve o que es representativo. Es como la combinación del lenguaje literario con el lenguaje coloquial, por así decirlo, porque tiene un poco de informalidad, pero con términos representativos. Por ejemplo, podemos decir: su voz es como una melodía a mis oídos. Este es un ejemplo de símil o comparativo. Tipos de párrafos según su función. Pues pueden ser de tres tipos. Los párrafos que son introductorios, estos presentan de manera clara la temática que se pretende exponer a lo largo del texto. También este tipo de párrafo, su propósito esencial es anunciar el asunto que va a tratarse. Debe de llamar la atención al lector y despertar su curiosidad. El párrafo de transición dice que en ellos se desarrollan los temas o conceptos que son importantes en el texto. Y es que aquí se reafirman a través de ejemplos, argumentaciones, contrastes o comparaciones el contenido o la parte central del escrito. El párrafo de conclusión. Aquí finaliza el escrito, se resume o se enfatizan las ideas principales del tema abordado en el texto. A veces aquí se puede incluir un consejo o de repente una reflexión o sugerencias, pero todo va enmarcado a concluir o finalizar el escrito. Las preposiciones. Las preposiciones son palabras que relacionan elementos de una oración, pueden indicar origen, procedencia, dirección, lugar, punto de partida, etc. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus y vía. Estas son las preposiciones que nosotros podemos utilizar
para poder relacionar elementos en una oración y que pueda el texto adquirir coherencia. Las conjunciones son las palabras que sirven de nexos para enlazar proposiciones. Proviene del latín cum, o sea, con, y jungo, que significa juntar. Por lo tanto, significa que se enlaza o se une con otra palabra, ¿verdad? Y las tenemos, la clasificación de conjunción, copulativas, adversativas, disyuntivas, explicativas y distributivas. ¿Cuáles son las copulativas? I, ni y qué. Adversativas, pero, sin embargo, si no y aunque. La disyuntiva es o, u. La explicativa es decir, o sea, mejor dicho, esto es. La distributiva, unos, otros, tan pronto, como y bien. Las reglas de acentuación. Aquí vamos a ver cuáles son las regulaciones al momento de escribir para que nuestros textos estén redactados correctamente. Tenemos la sílaba tónica, es la que se pronuncia con mayor intensidad o fuerza. Tenemos la sílaba átona, que se pronuncia con menor intensidad. Y tenemos también la clasificación de las vocales. Están las vocales abiertas, A, E, O, y las vocales cerradas, I, U. Entonces, cuando nosotros vayamos a escribir, debemos tener cuidado de las sílabas tónicas, las sílabas átonas y saber cuáles son las vocales abiertas o cerradas. Siempre en las reglas de acentuación, vamos a conocer ahora el diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. El hiato consiste en la separación de dos vocales. Puede suceder cuando las dos vocales son abiertas. ¿Recuerdan cuáles eran las vocales abiertas? A, E, O. Entonces, la palabra héroe tiene hiato. La palabra leer también. Y aéreo. Si ustedes se fijan, están separadas en las dos vocales abiertas. En héroe, la O y la E. En el caso de leer, la E es una vocal abierta y está dos veces, entonces ahí hay un hiato. Y la otra forma es cuando una vocal cerrada lleva tilde. Por ejemplo, raíz, estaría. Si se fijan, la I es una vocal cerrada y está tildada. ¿Qué quiere decir? Que esas palabras, esas vocales deben separarse, esas sílabas tienen que estar separadas porque la vocal cerrada tiene tilde. Y el triptongo, pues su nombre lo dice, viene de tres. Dice que es la unión de tres vocales en una sola sílaba. Por ejemplo, buey, actuéis, acariciáis. Ahí vemos que hay tres vocales juntas. A eso le llamamos triptongo. Ahora vamos a ver el acento y su clasificación. Pues hay dos tipos de acento. Está el acento ortográfico y el acento prosódico. El ortográfico es el que se representa mediante una rayita llamada tilde. Por ejemplo, la palabra
Fácil lleva acento o tilde ortográfica en la A. Lámpara también lleva acento o tilde ortográfica en la A. Lámpara. Coincidencia de las dos que lo llevan en la A. Acento prosódico. Solamente se pronuncia, no se marca o se escribe. Allí tenemos la palabra amistad y cuento. Si ustedes se fijan, hay una fuerza de voz en una sílaba más que en otra, pero solo se pronuncia y no se escribe. Entonces, ¿cómo saber cuándo una palabra debe de tener su rayita o acento ortográfico y cuándo no? Vamos a ver esto a continuación. Hace poco nos preguntábamos cómo saber cuándo una palabra debe tener el acento ortográfico, es decir, esa rayita, y cuándo no. Pues para ello debemos conocer el origen de las palabras según su clasificación. Y es que hay 4 tipos de palabras. Las palabras agudas, las palabras graves, también llamadas llanas, las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Recuerdan que el acento es la mayor fuerza de voz, pues se tildan o se les pone la rayita cuando terminan en una N, en una S o en una vocal. Y es que si nosotros hacemos cuentas, en el alfabeto hay 27 letras y las vocales son 5, de esas 27 solo le restan 22. La N y la S son 2, solo le quedan 20 letras. Así que usted debe de aplicar esta regla a las 20 letras restantes. Cuando termine en una letra que no sea N, que no sea S o vocal, no la debe tildar, solo cuando termine en N, S o vocal. Revisemos el ejemplo para entender un poco más. Pared. ¿Pared es una N? ¿Termina en una N? No. ¿Pared termina en una S? No. ¿Pared termina en una vocal? No. Por lo tanto, no se va a tildar. ¿Recuerdan la regla? Allí está en la parte superior. Solo se tilda cuando termina en N, S o vocal. Pensemos en otra palabra. Regresar. Revisamos, no termina en una vocal, no termina en N, no termina en S, termina en R. Entonces no tiene tilde, no se le coloca la rayita. Pero la palabra estás, observen que sí lleva tilde, porque termina en S y la regla dice que cuando termina en S y su mayor fuerza de voz es en la última sílaba, debe tener su respectiva tilde. Vamos a conocer ahora las palabras graves o también llamadas llanas. El acento en la penúltima sílaba de estas palabras se va a colocar la rayita cuando no terminan en N, S o vocal. Es como lo contrario de las que tenemos a la par. Cuando estas palabras terminan en cualquiera de las otras 20 letras que no es N, S o vocal, sí llevan acento, pero cuando terminan en cualquier vocal o con una N o con una S y su acento o su mayor fuerza de voz es en la penúltima sílaba, no les ponga tilde porque entonces va a estar equivocado. Miremos el ejemplo. Llavero. Llavero tiene su mayor fuerza de voz en V, que es la penúltima sílaba, pero termina en vocal y la regla me dice que si termina en vocal, yo no debo ponerle la rayita. En cambio, la palabra mármol. Mármol tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero como termina en una L y la regla me dice que todas las que no terminan en vocal en N o S se van a tildar
aquí tengo la L y está fuera de la regla, entonces yo sí coloco la rayita en mármol, la tilde. Ahora vamos a observar las palabras esdrújulas. Estas tienen su acento en la antepenúltima sílaba. ¿Y qué va a pasar con ellas? ¿Hay alguna regla específica para la tilde? No, estas son súper fáciles. Todas se tildan siempre, siempre, siempre. Entonces, cada vez que usted diga una palabra y vea la mayor fuerza de voz sobre la antepenúltima sílaba, o sea, en el tercer lugar, usted con toda confianza y seguridad coloque la tilde o la rayita. Por ejemplo, sótano, tónica, túnica, único, y así un montón que hay de palabras esdrújulas deben llevar siempre, siempre, siempre su respectiva tilde. Las palabras sobre esdrújulas, ya aquí vamos por la cuarta sílaba. Dice que su acento es en la antepenúltima sílaba, antes de la antepenúltima sílaba. Y cuando se tildan, pues se tildan siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando usted diga una palabra que tenga 4 sílabas y la mayor fuerza de voz recae en la sílaba antes de la antepenúltima, usted póngale con toda confianza su respectiva tilde, porque si no va a ser un error ortográfico. Observe los ejemplos que tenemos en pantalla. Fácilmente, ganátelo. Entonces, usted de esa forma está escribiendo correctamente. Ya conocimos el origen y la clasificación de las palabras y ahora cuando tengamos dudas, solo debemos consultar estas 4 reglas y vamos a tener una ortografía fantástica. Muchas gracias por su atención. Espero que los conceptos estén más claros. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo. En su material está asignado una tarea para cada día, lo cual le ayudará a asimilar de mejor manera los conceptos aprendidos en clases. Les envío un fuerte abrazo, mis mejores deseos para ustedes siempre, espero que estén seguros y que reciban muchas, muchas bendiciones. Recuerden que Dios les ama y yo también. Abrazos.